Hablar acerca de los protocolos de hombro y pierna. Proyección antero-posterior AP, chasis tamaño estándar de 14 por 17 pulgadas. Colocación del chasis, posicionar el chasis detrás o debajo del área anatómica que se va a radiografiar, en este caso el hombro. Rayo central, perpendicular al hombro, centrado en la articulación glenohumeral. Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido 2,5 centímetros por debajo de la apófisis coracoides. Diagnósticos. En fracturas. La radiografía AP del hombro puede revelar fracturas en el húmero, la clavícula, la escápula o incluso en la articulación glenohumeral. Luxaciones. Puede ayudar a identificar luxaciones o subluxaciones en la articulación glenohumeral. Posición del paciente. El paciente debe estar de pie frente a la película o detector de imágenes digital. Los pies deben estar ligeramente separados para mantener la estabilidad. Posición y estructura. La articulación glenohumeral, que es la unión entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, debe estar en una posición neutral. Criterios de evaluación, alineación de las estructuras óseas. La cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula deben estar alineadas correctamente. La alineación inapropiada puede afectar la interpretación de la anatomía. Acá vemos la proyección, la correcta postura y ya la radiografía. Otra proyección, la axial lateral. Chasis. En una radiografía de hombro con proyección axial lateral se utiliza un chasis de tamaño estándar de 14 por 17 pulgadas. Rayo central. El tubo de rayos X debe colocarse en posición lateral al paciente y apuntar directamente hacia la axila y la articulación glenohumeral del lado a radiografiar. Diagnóstico. Se utiliza para identificar fracturas, contusiones óseas y otras lesiones traumáticas en la región del hombro. También en la visualización de tejidos blandos y en la evaluación de la posición de los implantes ortopédicos. Posición paciente. Coloca al paciente en decúbito lateral, es decir, de lado, con el hombro que se va a radiografiar en contacto con la mesa o camilla. Posición estructura. Articulación glenohumeral en perfil. La parte posterior del hombro, incluyendo la axila y la articulación glenohumeral, debe estar en contacto directo con la mesa o camilla de rayos X. Criterios de evaluación. Ángulo adecuado del brazo. El brazo radiografiado debe estar en un ángulo de aproximadamente 90 grados, desde el codo apuntando hacia arriba, desde la articulación. Acá vemos la posición correcta en que se debe poner y la radiografía como tal. Otra proyección, la escapular en Y. El chasis debe ser de 8 por 10 pulgadas a lo largo, articulación glenohumeral en el centro del chasis. Rayo central. El tubo de rayos X es crucial en la proyección escapular Y. Debe ajustarse de manera que permita visualizar claramente la articulación escapulohumeral y la anatomía circundante. Diagnóstico. Aporta información sobre el espacio existente entre el acromión y la cabeza humeral, lo que nos ayudaría a evaluar casos del síndrome del pinzamiento del manguito de los rotadores. Posición paciente. Se obtiene con el paciente en posición anterior oblicua y la parte superior del cuerpo rotada hasta que se separe la escápula de la parrilla costal en una proyección axial verdadera o lateral.
Posición estructura. Generalmente el brazo se coloca en una posición de aducción alejada del cuerpo. La estructura del hombro debe estar alineada de manera que el haz de rayos X, que se divide en dos direcciones, forme una configuración en Y, pase a través de la articulación escapulohumeral y la cabeza del húmero. Criterios de evaluación. La articulación escapulohumeral debe estar alineada y claramente visible en el centro de la imagen. La configuración en Y formada por los haces de rayos X debe ser evidente con ambos haces centrados y dividiéndose de manera simétrica a través de la articulación escapulohumeral. Acá vemos la correcta forma de colocarse y la toma ya como tal de la radiografía. Proyección axial supero-inferior. Chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. Rayo central, dirigido al rayo central perpendicular al centro de la articulación por la parte superior. Diagnóstico. Ayuda en la identificación y evaluación de luxación de la articulación glenohumeral, donde la cabeza del húmero se desplaza fuera de su posición normal en la cavidad glenoidea de la escápula. Posición paciente. Paciente en semiprono o posición nadador. Girar la cabeza del paciente al lado contrario del que se va a explorar. Miembro superior correspondiente al hombro afectado totalmente extendido. Posición estructura. Axila en contacto con la línea media de la mesa. Criterios de evaluación. La articulación glenohumeral, que es la unión entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, debe estar claramente visible y centrada en la imagen. Acá vemos la correcta posición para la toma de la radiografía y acá la radiografía como tal. Ahora vamos a hablar del estudio de la pierna. Proyección lateral de pierna. Chasis de 14 por 17 pulgadas a lo largo dividido en dos. Rayo central, dirigido al rayo central perpendicular al centro de la pierna, por la parte interna o medial. Diagnóstico. Identificación y evaluación de fracturas en los huesos de la pierna como la tibia y el peroné. Posición del paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo. Miembro inferior correspondiente a la pierna lesionada totalmente extendida. En otro miembro inferior se debe flexionar la pierna y cruzarla por encima de la que está lesionada. Posición estructura. La pierna lesionada descansa por su cadera lateral. Eje longitudinal de la pierna paralelo al eje longitudinal del chasis. La pierna y el pie forman ángulo recto en lo posible. Criterios de evaluación. La pierna debe estar alineada correctamente en posición lateral con la tibia y el peroné, superpuestos de manera adecuada. Acá vemos la posición correcta de la pierna y acá vemos la radiografía como tal. Otra proyección, la AP comparativas de piernas. El chasis debe ser de 14 por 17 pulgadas a lo largo o dependiendo la talla del paciente. El rayo central, dirigido al rayo central perpendicular al centro del chasis, centro de las dos piernas. Diagnóstico. Se utiliza para determinar si hay una discrepancia real en la longitud de las piernas, ya que puede haber varias causas como deformidades óseas, fracturas antiguas o condiciones médicas que afectan el crecimiento. Diagnóstico. Posición del paciente en decúbito supino. Plano sagital medio paralelo y alineado con respecto a la línea media de la mesa. Posición estructura. Ejes longitudinales de la pierna
paralela con el eje longitudinal del chasis para que los cóndilos femorales queden paralelos al chasis. Pies y piernas deben formar un ángulo recto. Criterios de evaluación: asegurar que el paciente esté en posición supina de cúbito dorsal, con ambas piernas extendidas y alineadas en paralelo. Como vemos acá, están las dos posiciones de las piernas y la radiografía como tal, como debe quedar. Anteroposterior AP. Chasis de 14 por 17 pulgadas a lo largo dividido en dos. Rayo central dirigido el rayo central perpendicular al centro de la pierna. Diagnóstico: evaluación de los tejidos blandos alrededor de la pierna, incluyendo músculos y tendones para identificar lesiones, masas o inflamación. Posición del paciente: sentado en la mesa en decúbito supino. Miembro inferior correspondiente a la pierna lesionada totalmente extendido. El otro miembro inferior del paciente puede ir extendido también o con la pierna flexionada y la planta del pie sobre la mesa. Posición estructura: eje longitudinal de la pierna paralelo al eje longitudinal del chasis, de tal forma que los cóndilos femorales queden paralelos al chasis. Criterios de evaluación: verificar que el paciente esté en posición supina de cúbito dorsal, con ambas piernas extendidas y alineadas en paralelo. Evaluar la alineación de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo para detectar posibles desalineaciones. Acá vemos la imagen acá vemos la posición como debe ir la pierna y la radiografía como tal. Oblicuas AP mediolateral y lateromedial. Chasis de 14 por 17 pulgadas a lo largo. Rayo central dirigido al rayo central perpendicular al tarso medio de la pierna. Diagnóstico: las proyecciones oblicuas pueden ser utilizadas para evaluar fracturas, especialmente aquellas que pueden no ser claramente visibles en proyección estándar. También pueden proporcionar información adicional sobre la dirección y extensión de las fracturas. Posición paciente: en decúbito supino, plano sagital paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Estructura de la posición: eje longitudinal de la pierna paralelo al eje longitudinal del chasis. Criterios de evaluación: evaluar la alineación de las articulaciones de la rodilla y el tobillo en la proyección oblicua. Confirmar que el haz de rayos X esté centrado y perpendicular a la placa de la imagen para obtener imágenes simétricas. Acá vemos la imagen como tal de la pierna, la posición como tal de la pierna como debe ir y la imagen de la radiografía.